Una granada que está en reposo inicialmente de 6 kilogramos de masa explota y se divide en 3 fragmentos. Uno de ellos tiene una masa de 1 kilogramo y el otro de 2 kilogramos, que salen con velocidades perpendiculares entre sí de 8 metros por segundo. Entonces podríamos dibujarlas de este modo y elegimos los ejes de forma que estos vectores coincidan con ellos. Hay que calcular el vector velocidad del tercer fragmento. Como la masa total de la granada es de 6 kilogramos, este fragmento tiene una masa de 3 kilogramos. Como no hay ninguna fuerza externa actuando y la explosión se debe tan solo a fuerzas internas, se conserva el momento lineal o cantidad de movimiento. El momento lineal antes de la explosión tiene que ser igual al momento lineal después de la explosión. Esta ecuación vectorial se puede escribir en sus componentes de este modo. Como trabajamos en el plano, tienen dos componentes, una según la dirección del eje X y otra según la dirección del eje Y. Como estos vectores tienen que ser iguales, sus componentes también para que se cumpla la igualdad. Esto implica que el momento lineal antes de la explosión tiene que ser igual al momento lineal después de la explosión en el eje X. Y el momento lineal antes de la explosión en el eje Y tiene que ser igual al momento lineal después de la explosión en el eje Y. Por lo que estas dos condiciones son equivalentes y vamos a resolver el problema con esta. Antes de ello, el vector, momento lineal o cantidad de movimiento tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, porque la masa es positiva. Entonces, para este trozo que sale en esta dirección, si multiplicamos 1 por 8, obtendremos el módulo de su momento lineal, P sub 1, que tendrá la misma dirección y sentido que esta velocidad, es decir, hacia arriba. Hacemos lo mismo para el segundo trozo, su masa por su velocidad, 16 kilogramo por metro partido por segundo, es decir, va a tener el doble de módulo que este, y su dirección y sentido será la del eje X. Entonces, si nosotros sumásemos vectorialmente estos dos vectores, trazamos el paralelogramo formado por los dos vectores y la diagonal sería la resultante, sería el vector P resultante de estos dos. Como antes de la explosión el vector momento lineal es 0, ya que la granada está en reposo, después de la explosión también tiene que ser 0, porque se tiene que conservar. Entonces, si este es el vector resultante formado por estos dos vectores, ¿qué dirección y sentido tendría el vector P, momento lineal del tercer trozo? Pues debe tener la misma dirección y sentido contrario, es decir, estos dos vectores tienen que ser opuestos, porque así se van a anular y el momento lineal después de la explosión será 0 también. ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues para saber la dirección en la que se va a mover el tercer trozo. Pues para no ponerlo por aquí o por aquí o por aquí, aunque si lo hiciésemos tampoco pasaría nada, porque luego la física, las ecuaciones, nos pondrían al trozo en su sitio. Recapitulando, sé que el tercer trozo se va a mover en una dirección que voy a decir que es esta, que forma un ángulo alfa con el eje X, y que voy a llamar V3. Para resolver el problema aplicaré lo que he comentado antes. En el eje X el momento lineal antes de la explosión tiene que ser igual al momento después de la explosión. Y en el eje Y exactamente lo mismo. Antes de la explosión el momento lineal es 0, porque la granada está en reposo. Su masa por su velocidad, 0. Su componente X es 0 y su componente Y es 0 también. He quitado los trozos y he puesto los vectores P, momento lineal correspondientes para cada uno de ellos. P sub 1, aquí tengo el módulo, será su masa 1 por su velocidad, 8 kilogramos por metro partido por segundo. P2, su masa es 2 por 8, 16. Y el momento lineal, el módulo del momento lineal del tercer trozo será su masa, que es 3, por el módulo de la velocidad, que es V3, y es una de las incógnitas. Ahora lo que voy a hacer es aplicar estas dos condiciones que he explicado anteriormente. Vamos a fijarnos ahora solo en el eje X. Antes de la explosión, el momento lineal tanto en el eje X como en el OY es 0. Eso ya lo sabíamos. Entonces, en el OX después de la explosión, ¿qué vectores tenemos? P sub 2, que está en la dirección del eje X, y como este vector no coincide con ninguno de los ejes, vamos a descomponerlo. Trazamos por el extremo del vector una paralela al eje OX hasta que corte al Y. Y esta va a ser la componente P sub 3 sobre el eje Y. Ahora trazamos una paralela al eje Y hasta que corte al X. Y esta será la componente P sub 3 X. Volvamos a esta ecuación. Entonces, después de la explosión sobre el eje X tenemos P sub 2 y P3X, que tiene el sentido negativo, apunta hacia la izquierda, por lo tanto ponemos aquí menos P sub 3X. Vamos a escribir P sub 3X en función de P3 y de este ángulo alfa. Nos fijamos en este triángulo rectángulo. El coseno de este ángulo es igual al cateto contiguo P3X dividido por la hipotenusa, el módulo de P3.
despejamos P3X. Sustituimos esta expresión aquí. P2 es igual a 2 la masa de ese trozo por su velocidad, 16. Y P3, el módulo de P3, es igual a su masa, 3, por V3. Esta será la primera ecuación que nos va a permitir resolver el problema. Vamos a escribir ahora la conservación del momento lineal en el eje OY. 0 tiene que ser igual. Vamos a ver qué vectores hay sobre el eje OY. Tenemos P1 positivo porque apunta hacia arriba, que tiene un valor de 8, y P3i, que tiene un valor negativo porque apunta en el sentido negativo del eje OY. Vamos a calcular P3i en función de P3. Para eso vamos a usar el seno de alfa. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, P3i, porque esta longitud coincide con el módulo de este vector, P3i dividido por la hipotenusa, que es P3. Y despejamos P3i. Sustituimos aquí. En vez de escribir P3, ponemos ya su masa 3 por la velocidad, que es su E3, por el seno de alfa. Esto es P3i. Esta es la segunda ecuación que podemos escribir, que junto con la primera vamos a formar un sistema y encontrar la solución. Una forma rápida de resolver este sistema es la siguiente. Voy a pasar estos términos que son negativos a la izquierda, con signo positivo. Y ahora lo que voy a hacer es dividir una ecuación por la otra. Esto se puede hacer y es muy útil en ocasiones como esta. ¿Por qué? Porque este término 3 por V3 aparece en el denominador y en el numerador, así que los voy a poder simplificar. Y seno de alfa entre coseno de alfa lo puedo escribir como la tangente. 8 entre 16 es un medio. El ángulo correspondiente es de 26,6 grados aproximadamente. Si no lo quieres hacer así, puedes despejar 3V3 de aquí, quedaría 8 partido por el seno de alfa, haces lo mismo en esta ecuación y te queda 16 partido por el coseno de alfa. Y después igualas ambas expresiones. Al final vas a llegar a una relación de este tipo. Con el valor de alfa puedo sustituir en cualquiera de estas dos y obtener el valor de V3. He cogido la primera y despejo V3. Se obtiene aproximadamente 5,96 metros por segundo. Por último, vamos a escribir vectorialmente el vector V3. Sabemos el módulo y el ángulo que forma con el eje OX. Este vector tiene dos componentes. Vamos a calcular sus proyecciones sobre ellos. Por el extremo del vector trazamos la paralela al eje X hasta que corte al Y. Esta componente es V3i. Trazamos ahora paralela al eje Y hasta que corte al X. Esta componente es V3X. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, V3i, dividido por la hipotenusa módulo de V3. Y despejamos V3i. Hacemos lo mismo con el coseno. El coseno es el cateto contiguo, V3x dividido por la hipotenusa, V3. Y despejamos V3x. Como ya sabemos el valor de V3 y de alfa, sustituimos y podemos escribir el vector V3 vectorialmente. Este vector tiene una componente X en el sentido negativo del eje OX. Por lo tanto, le asignamos el vector unitario menos y. Y tiene una componente sobre el eje OY, que es V3 por el seno de alfa. Y tiene sentido negativo también, así que le asignamos el vector unitario menos j. Sustituimos los valores de V3 y de alfa. Y este sería el resultado final del problema. Este es el vector V3.